Ahora sí tenemos nosotros en pantalla a nuestro primer invitado de la noche, al doctor Miguel Yaguiga. Él es especialista en Derecho Electoral. Doctor Yagui, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho. Qué gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenas noches, Mercedes. Un afectuoso saludo a tu nutrida teleaudiencia. Doctor Yagui, queremos tratar un tema importante y sobre todo actual. Han habido modificaciones a la ley de organizaciones políticas, renuncias y afiliaciones para participar en las elecciones regionales y municipales de este 2022. ¿Nos puede dar detalles acerca del tema? Sí, en efecto, el día de hoy se ha publicado en el diario oficial El Peruano la ley 31-272, que en buena cuenta modifica los artículos 24A y 24B de la ley de organizaciones políticas. Haciendo un breve resumen, el gobierno del señor Vizcarra, con la participación del señor Tuesta Soleví en una comisión llamada pomposamente de reforma electoral, introdujeron lo que se llamó las elecciones primarias, en las cuales se tienen que elegir con la participación de afiliados y no afiliados de un partido político eh, al presidente y vicepresidentes de la República, congresistas, alcaldes y gobernadores regionales. Sin embargo, el artículo 24A, tal como estaba redactado, solo señalaba que el afiliado que tenga como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de convocatoria a elecciones generales podía postular para ser candidato en una elección primaria. No decía nada respecto a las elecciones regionales o a las elecciones municipales. Del mismo modo, el artículo 24B en el texto modificado decía que los candidatos, hasta un 20% de la totalidad de candidatos al Congreso, podía ser designado entre sus afiliados o no afiliados por el órgano que disponga el estatuto. Sin embargo, tampoco decía nada respecto a los consejos regionales y a los consejos de las municipalidades provinciales y distritales. Esto trajo un problema a comienzos de año. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, advirtiendo que la norma estaba referida únicamente a elecciones generales, en un acuerdo de sala plena, pidió al Congreso de la República que emitiera una norma que llenara el vacío respecto a elecciones regionales y municipales. Esta norma responde precisamente a eso. El día de hoy se ha dado la ley 31.272 y establece, en el caso del artículo 24A, que solo el afiliado que tenga como mínimo un año de afiliación a fecha límite de convocatoria a elecciones generales, regionales y municipales puede postular para ser candidato en una elección primaria. Se llena así el vacío, y en el caso del artículo 24E dice que está referido a la designación, dice que hasta un 20% de la totalidad de candidatos al Congreso, al Consejo Regional y a los consejos municipales puede ser designado entre afiliados o no afiliados por el órgano que disponga el estatuto. Asimismo, considerando que el plazo, un mínimo de un año de afiliación a la fecha límite de convocatoria, ya había vencido, ¿no? La ley electoral establece 270 días antes de las elecciones como fecha límite para la convocatoria. Esto se da en enero del 2022 y un año antes es 2021, que ya habría pasado. Entonces, han sacado una disposición complementaria Adicional. en la cual, para el caso de las elecciones regionales y municipales del 2022, este plazo va a vencer en una fecha única determinada, que es hasta el domingo 3 de octubre del presente año. Esa es básicamente la modificación que se ha introducido y que viene a regular un vacío que estaba presente en la ley de organizaciones políticas.
Doctor Yagui, hemos visto muchas controversias acerca de las renuncias, si algunas personas que han participado en estas elecciones renunciaron a tiempo o no. ¿Cuál es el límite? ¿Realmente está establecido o es que existe una vulneración a las leyes electorales? No, lo que pasa es que antes había un vacío. La norma está referida únicamente a elecciones generales, tratándose de que la norma introducida por el señor Vizcarra, el tema de las elecciones primarias, establecía que también que estas elecciones primarias son aplicables también a la elección de gobernadores regionales y alcaldes. No se sabía con cuánto de anticipación había que renunciar, porque como le comentaba, la norma estaba referida únicamente a elecciones generales. Entonces, ante esta duda, hay mucha gente que empezó a renunciar a las organizaciones políticas proyectando un año antes de las elecciones regionales, de la convocatoria de elecciones regionales que, como le digo, vencen el 4 o 5 de enero del Octubre. 2022, proyectándola un año antes, era 2021. En ese momento, enero del 2021, se vivió pues una masiva eh, racha de renuncias en las organizaciones políticas, ¿no? Como adelantándose a los hechos, porque como era sabido, esta estaba referida únicamente a elecciones generales. Doctor Yagui, bueno, toda modificatoria, aclaratoria es buena para poner orden un poco y siempre hemos conversado en algún momento sobre la importancia de tener un código electoral actualmente. Nos ha venido una noticia el día de hoy que ya el Colegio de Abogados de Lima aparentemente se va a dar ya una fecha para elegir a su representante, que sería próximamente, es decir, en las próximas semanas y existe un comunicado emitido por el Comité Electoral de la doctora Mercedes Velasco, comunicado 10, que está circulando en las redes sociales, que dice que ya los candidatos pueden hacer su campaña. ¿Usted qué opinión le amerita todo este tema? Tanto la elección retardada de este representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones con un pleno incompleto, por un lado, y sobre la importancia de un código electoral. Y respecto a un código electoral, yo creo que es una necesidad impostergable. Cada vez que se convoca a un proceso electoral, básicamente tenemos como normas principales en materia electoral la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. Sin embargo, cada vez que se convoca un proceso electoral, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE e incluso la RENIEC emiten dispositivos de toda naturaleza, creando en realidad bastante incertidumbre entre los participantes en la contienda electoral. Yo creo que es necesario que a través de un código electoral se establezcan las reglas que rigen, rijan las elecciones, porque estas son la forma como los políticos acceden al poder, ¿no? Vía elecciones, y también acceden al tesoro público, lo cual es bastante delicado. Entonces, mientras más transparencia haya respecto a la emisión de las normas y que las reglas estén claras desde el inicio del proceso electoral y que no se las esté cambiando como sucede actualmente, las cosas van a mejorar sustancialmente, ¿no? Y respecto al otro extremo de tu pregunta, que estaba referida, perdón, no te copié la última parte. Sí, que ha habido una lamentable tardanza injustificada, negligencia, como le podría decir, por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Lima al no haber cumplido su papel constitucional de la elección del representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero hoy en día, según el comunicado 10 del Comité Electoral, ya nos han dicho a los que estamos participando, que somos 8 los candidatos,
que ya estemos realizando la campaña electoral porque va a haber la próxima elección. Yo ya tengo por fuentes pues, ¿no? que circulan aparentemente, que ya sería en las próximas semanas la elección. Entonces, ¿qué opinión le amerita a usted este tema, doctor Yagui? Mira, yo realmente espero que de una vez por todas el Colegio de Abogados de Lima cumpla con designar o con elegir a este representante en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La participación del Colegio de Abogados realmente ha sido lamentable. El proceso electoral ha sido sumamente cuestionado y la participación casi cómplice, diría yo, de los actuales dirigentes del Colegio de Abogados de Lima ha impedido sistemática y reiteradamente no solo elegir al nuevo decano, sino también al representante del colegio en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto ha determinado la instalación de un pleno a todas luces inconstitucional. Se ha instalado un pleno con 4 miembros cuando la propia Constitución establece que son 5 los miembros y y se han tomado normas relativas al quórum para poder de una u otra forma convalidar la participación de 4 magistrados en este pleno, ¿no? Qué situación tan complicada que le tocó, una crisis institucional que esperemos que pase de una vez ya este tema, ¿no? Y ya vamos retornando con el doctor Yagui. Efectivamente, ya al parecer se va a fijar la fecha, o ya se está diciendo que la próxima fecha es muy próxima, sería el mes de agosto. Bueno, esperemos, pues, señores, Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, señora decana Mariana Portocarrero, señores Comité Electoral, que definan ya la fecha. Ya está la fecha tentativa, según nos informan de nuestras fuentes, pero que se realice. El Perú merece tener un pleno de jurado correctamente integrado. Los criterios eran diversos, pero integrado conforme al llamado constitucional. Doctor Yagui, y un poco de la coyuntura, si se anima a decirnos cómo ve la situación usted desde el punto de vista de especialista del derecho electoral. Mire, en realidad la situación es incierta. Estamos a pocos días de conmemorarse el aniversario patrio, el bicentenario en realidad, y tenemos aún la incertidumbre de quién va a ser el próximo presidente de la República. Independientemente de quién sea el proclamado, lo cierto es que va a tener un escenario bastante difícil porque va a tener casi a la mitad del país en contra, sea cual fuere el proclamado, ¿no? Y esto es lamentable porque el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tuvo la posibilidad de validar la elección simplemente estableciendo la exhibición de la lista de electores, que en realidad, teniendo en cuenta que el padrón electoral es público y que la lista de electores recoge prácticamente los mismos, el mismo contenido del padrón electoral, no había motivo para impedir o dejar de que se exhiba esto, sino que por el contrario, esto podría de una u otra manera tranquilizar a la población, darle los visos de transparencia para que se pueda determinar si realmente votaron ciudadanos fallecidos, si votaron ciudadanos que eran menores de edad, y a través de un cotejo rápido establecer si es que había supuestas o posibles falsificaciones de actas. O sea, hay que tener en cuenta que el simple cotejo de firmas obrantes en la lista de electores con las que obran en el poder de la RENIEC hubiera sido posible para validar o no algunas actas electorales. ¿Y esto por qué? Cuando se producen los procesos de inscripción de las organizaciones políticas, los ciudadanos van con su ficha de afiliados y delante de una computadora
hay una persona que va ingresando o verificando los datos, está el personero legal de la agrupación política, y en caso de duda llaman a un perito de RENIEC que establece si la firma es válida o no es válida. Efectivamente, es presuntamente válida o presuntamente falsa, y las que son presuntamente falsas no se contabilizan, y más aún, las que son presuntamente falsas dan lugar a que se se oficie al procurador del Jurado Nacional de Elecciones, y estos se formulan directamente la denuncia ante la Fiscalía, o en su defecto lo trasladan para que sea este ente el que, de acuerdo a sus facultades, haga las denuncias. Entonces, a mí me parece realmente mal que el Jurado Nacional de Elecciones, llamado por la Constitución como el ente supremo en materia electoral, el encargado de fiscalizar la legalidad de los comicios, y el hecho de ser de tener como obligación primordial del sistema jurídico que los votos reflejen efectivamente la voluntad de los electores, no haya hecho ni siquiera el mínimo esfuerzo por quitarle ese estigma de actas falsas, cuando tranquilamente lo podrían haber hecho, ¿no? Interesante, doctor Yagui, le agradecemos mucho la participación en el programa y estaremos conversando en los próximos días cómo se va desempeñando, si va a llegar a la proclamación o no se llega a la proclamación. En fin, es un tema ya de coyuntura diaria. Muchas gracias, doctor Yagui. Muchas gracias por la oportunidad, Mercedes, y disculpe la teleaudiencia que mi perrito ha estado inquieto en esta oportunidad. Miguel, ni te preocupes porque nosotros tenemos acá a Onur, y Onur ahora está con mi bebé, pero tú sabes que Onur está saltado, y eso lo saben los televidentes en vivo, ha saltado acá la laptop y así, saltando, y ¡oh, Dios! Y en fin, son cosas que pasan en los programas en vivo, así que muchas gracias por habernos recibido esta noche en casa. Gracias a ti.